nadie se lo pierda. Los que estamos, a todos tienen que, es para todos. Le damos la bienvenida a todos los que se han conectado. We welcome everyone connected. Y hoy le he titulado Encendiendo la llama del avivamiento. And today I have titled Turning on the Flame of Revival. Y le pido a Dios que hoy ocurra algo en el corazón de todos los que estamos aquí. And I ask the Lord for something to happen today in the hearts of each person here. Que sea Dios mismo tocando nuestra mente, May God Himself be touching our mind, tocando nuestra alma touching our soul, y haciendo lo que tenga que hacer en nosotros. and doing what He has to do inside of us. Para que primero que todo nuestras vidas sean transformadas, sean avivadas. So first of all, our life can be transformed and revived. Nuestra congregación también sea avivada por su espíritu And our congregation as well can be revived by His Spirit. y podamos llevar esto donde quiera que vayamos. And we can bring this wherever we go. Que puedas usar esta congregación en este edificio por tantos años. Este es un edificio, el primer edificio fue en New York. May you use this building for so many years as it is the first building in West New York, La primera iglesia the first church que se plantó en esta ciudad. that was planted on the city. Y nosotros tenemos el privilegio de estar aquí, And we have the privilege of being here. pero también tenemos la responsabilidad y un legado But we also have the responsibility and the legacy que tenemos que entregar a las generaciones venideras. that we have to give generations to come. Por eso le pido a Dios que haga algo en nosotros, And that's why I ask the Lord to do something in los que us, estamos aquí, those who are here, porque Él no necesita muchos para empezar. because He doesn't need many to start. Él no necesita muchos para hacer lo que quiere hacer, He doesn't need many to do what He wants to pero do. sí necesita corazones dispuestos But He needs hearts that are willing y personas que tengan hambre de and Dios. people who are hungry of God. Y espero que usted sea uno de ellos. And I hope you are one of them. La Biblia, y vamos, solo tenemos un verso, Hechos 2:17, dice, y en los postreros tiempos o días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. We're going to be reading Acts 2:17. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall see dreams. Amén. De manera que esta palabra dice que el Espíritu Santo se derramaría como una profecía que sería para los hijos, las hijas, So this word says that the Holy Spirit will pour out as prophecy over sons and daughters, los jóvenes y los ancianos. over the youth and the elder. Y que Dios nos usaría o derramaría su Espíritu sobre todo, no importando la edad. And that the Holy Spirit will pour out His Spirit over us no matter the age. Y aquí tengo hay alguien aquí de 12 años. Is there anybody here who's 12? Isaac. Jacob. Jacob, ven para acá, por favor, ven. Come here, Jacob. Come here. Necesitamos a Jacob aquí un momentito. No te voy a demorar. You're not going to be up here for long. Jacob, ven para acá. Ven. No, just come here, Aquí al lado. next to the pastor. Jacob tiene 12 años, You're 12, ¿verdad? right? A los 12 años estaba Jesucristo hablando con los principales At the age en el of templo. 12, Jesus was talking to the priest in the temple. O sea que ya a los 12 años Dios puede usar a cualquiera para hablar la palabra. Meaning that at the age of 12, God can use anyone to speak the Y word. por eso nosotros lo hacemos bilingüe porque queremos que todo el que está aquí entienda. And that's why we do it bilingual, because we want everyone here to Es understand. más cómodo en español para mí. For me, it's more comfortable in Y Spanish, también para ustedes los que oyen. and also for you who are hearing me. Pero hay cosas que no son cómodas, pero que son incómodas, pero que son mejores.
And there are things that are uncomfortable that are not comfortable, but they're better. Son mejores porque lo que nos interesa es que ellos They're better because what we are more interested in entiendan y aprendan lo de Dios. is that they may understand and learn that of God. No solamente que vengan, ocupen un lugar y no saben qué pasó. No, Porque no entendieron. Just to come, take up a space, and not understand what they came to. De manera que oro por Jacob. Therefore, I pray for Jacob. Y si usted quiere orar conmigo, le pedimos a Dios que lo And if bendiga you want to pray with me, we ask the Lord to bless him rica y abundantemente. richly and abundantly. Y que desde ahora Dios haga algo en su mente y en su corazón. And that from now, the Lord may do something in his mind and heart Y lo use de una manera poderosa and use him in a powerful way donde quiera que lo haga. wherever he goes. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias. Ahora, hoy somos pocos, pero hay alguien de 16 años aquí. Now, it's a few. Is there anyone who's 16 here? Daniela es la más cercana. Y Daniela's the closest. Come on, Te my tocó a friend. ti. Te tocó a ti. Bueno, ven, hija mía. Dios sabe por qué. Daniela tiene 15, pero ya va para sus 16. Daniela's 15, but she'll be 16. No hay más nadie de 16. There's nobody else here who's Entonces, 16. ella es la que me funciona para. She's the one that works for this. Hija mía, My daughter. a los 16 años At the age of 16, comenzó el ministerio Catherine Poole, Catherine Coleman's ministry una started. de las mujeres que Dios más ha usado One of the women that God used the most en milagros in miracles y en prodigios. and in Y, wonders. y en su época, And in her time period, los hombres The no men- creían en el ministerio de la mujer, más ahora todavía, pero en ese tiempo era peor. in that time period, even still now, men didn't believe in the ministry of women, but it was worse before. Pero Dios estaba con ella But God was with her, y llenaba estadios. and she filled up stadiums. Porque cuando Dios está con alguien, Because when God is with someone, todo puede pasar. anything can happen. De manera que oramos por Daniela. So Lord, we pray for Daniela. Y Dios te pido que la uses poderosamente. Lord, I ask you to use her powerfully. Así como comenzaste con Catherine Kuhlman a esa edad, Just like you started with Catherine Kuhlman at that age, yo también te pido, Dios, I ask you, Lord, que toques a Daniela that you may touch Daniela y que ella pueda conocerte, and that she may know you, amarte, love you, servirte serve you, y seguirte. and follow you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amén. Ahora, hay alguien aquí de 26. Anyone who's 26? ¿Cuántos? 26. ¡Ay! Venga, para. Aquí se me siente muy activo. Aquí hay que sentarlo. Gracias, sí. Venga para acá. Amén. 26. Que parece que 26. como es alto, barbado, aparenta más, pero vean, 26. Since he's tall and bearded, he looks like he's older. A los 26 años, At the age of 26, y es del que voy a hablar hoy, and that's who I'm going to talk about today, se llama Evan Roberts. It's called Se Evan. llamaba. Robert, or that was his name. Pero él fue el avivador de Gales. He was the revival of Gales, Y ese avivamiento empezó cuando él tenía tu edad. Gales. And that revival started when he was your age. En 2 años se convirtieron 100,000 personas In 2 years, 100,000 people en converted Gales. in Gales. Más se cree que el efecto del avivamiento en Gales tocó más de 1 millón de personas en ese tiempo. Plus, it's believed that the effect of that touched about 1,000 more people, or many more people, En el mundo entero. in the whole world. Pero hasta el día de hoy, But until now, muchos de nosotros Many of somos us. inspirados por medio de la vida de él. are inspired through his life. Ahora que me toca hablar contigo. Now that I have to pray for you, Señor, en su día de cumpleaños, Lord, on his birthday, que hoy no olvide esto, that he may not forget this, te pido, Dios, que unjas a Ángel Roberto. I ask you, Lord, to anoint Ángel Roberto. No hablo de un aceite como
No hablo de un aceite con aceite. I'm not talking about a common oil. Hablo que sea ungido con tu Santo Espíritu. I'm talking about him being anointed by the Holy Y Spirit. Dios, levantaste a Evan Roberts God, you uplifted Aaron Roberts con 26 años. with the age of 26. Yo te pido que hagas algo poderoso con él. I ask you to do something powerful with Tú him. has visto su mente y su corazón. You've seen his mind and heart. Tú has estado con él en la soledad. You've been with him in his loneliness. Has visto sus lágrimas y su alegría. You've seen his tears and his happiness. Y sabes lo que puedes hacer con él. And you know what you can do with him. Yo te pido que hagas algo poderoso I ask you to do something powerful en su vida. in his life. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Bueno, ese es mi Evans Robert del 2026. That's my amen of 2026. Ahora, esta historia es una historia muy grande. No sé, ¿alguien conoce la historia? Now, this story is a great story. Does anybody know this story? Qué bueno. How good? Porque voy a aprender algo nuevo. Because you're going to learn something new. Ah, ¿tú conoces? No. Ok. Pues Dios nos va a hablar en esta noche. So God's going to speak to us tonight. Esta historia es muy poderosa, This story is very powerful, pero tiene una parte muy triste. but it has a very sad part. Y voy a empezar por lo triste And I'm going to start with the sad part para terminar con lo poderoso so we can finish with the powerful part y con lo bueno. and with the good part. Este avivamiento duró un par de años This revival lasted a couple of years y se detuvo and it was detained porque él no pudo resistir. because he couldn't resist. Él estaba tan metido con Dios He was so in with God que no dormía sino un par de horas, that he didn't sleep but a few hours. comía muy poco He ate a little bit y tenía mucha demanda porque empezó a ir de lugar en lugar y mucha gente venía. and he had lots of demands because he would go from place to place and many people would come. Entonces, esto afectó su cuerpo, So this affected his body. no aguantó. He didn't resist. Le dieron 8 crisis nerviosas He had 5 nervous breakdowns porque el cuerpo hay que cuidarlo. because you have to take care of your body. Necesitamos dormir We need to sleep correctamente correctly y necesitamos comer and we need to eat correctamente. correctly. Y esto es bueno hablarlo porque para cuando Dios esté haciendo algo contigo, con nosotros, And this is good to speak in because when God is doing something with you, with us, podamos ser prudentes we can be prudent y cuidarnos and take care of para ourselves que Dios nos pueda usar por más tiempo. so God can use us for a longer period. También cuando pasa un avivamiento, When a revival happens, también se levantan los enemigos. the enemies also arise. La gente, algunos no les gusta, otros no creen, Some don't like it, some don't believe it, otros lo van a criticar. some are going to criticize Y it. eso fue parte de lo que le sucedió. And that was part of what happened to Avon Que Roberts. vinieron las críticas de los pastores, That the criticism of the pastors came, críticas de sus propios amigos criticism of his own friends. y el periódico, la prensa, así como escribía cosas positivas, escribía cosas negativas. And the newspaper, the press, just like they wrote positive things, they wrote negative things. Y ya al par de años le dio esa última crisis nerviosa And after a few years, he got the last crisis, nervous crisis. y esta mujer, Jessie Penn Lewis, And Jessie Penn Lewis, que era una evangelista y escritora, she was a writer and evangelist. cuando él cayó por el cansancio del cuerpo, el cuerpo no le daba. And because of the tiredness of his body wouldn't give anymore, gave out on Y him. yo cuando me desvelo, al otro día estoy que como que no sé si sí o no sé si no. If when I go to bed late, and Ahora- next morning I'm just like, I don't know, Ahora yes, no. imagínense uno por más de un año a ese ritmo. Entonces Now imagine for more than a year in that rhythm, that beat. ya él a veces decía cosas incoherentes, He sometimes was saying incoherent things, pero es el cansancio, but it's a tiredness, es la mala alimentación, it's a bad eating, es no dormir bien. not sleeping well. Esta mujer, cuando le dio la última crisis,
se lo llevó a su casa a Inglaterra. And this woman, when he had the last breakdown, she took him to her house. Y comenzó a decirle que el avivamiento que estaban pasando no era real, And told him that the revival that was happening was not real. que no era de Dios. That it was not from God. Trajo unos médicos Brought some doctors. y los médicos le dijeron que nunca más iba a poder predicar porque iba a volverse a poner mal. And the doctors told him he could never preach again because he was going to be in that state again. Él en ese tiempo no se sabía bien lo de los dones del Espíritu Santo. In that time period, they didn't know well about the gifts of the Holy Spirit. Y Dios lo usaba a él en los dones del Espíritu Santo. And God would use him in the gifts of the Holy Spirit. Entonces esta mujer le dijo que eran poderes telepáticos. And this woman told him that they were telepathic powers. La familia de Evan Roberts vino a esa casa para ver a su hijo, los papás, His parents, his family came to the house to see him. y ella no dejó que lo vieran. And she didn't let them see him. Vinieron los pastores de él His pastors came. y esa mujer no lo dejó ver. And that woman didn't let them see him. Él regresó a Gales después de 8 años cuando esa mujer murió, After 8 years, he went back to Gales after this woman died. pero nunca más But never again él predicó did he preach. y el avivamiento acabó. And the revival ended. Porque el avivamiento lo causa Dios, Because God causes the revival. pero los avivamientos Dios usa a alguien como el que enciende la llama But in the revival, God uses someone like the one who turns the flame on. o como el líder del avivamiento. Or like the leader of the Y revival. él era el líder. And he was the leader. Y entonces al él desaparecer, el avivamiento se fue apagando. So when he disappeared, the revival just started to diminish. Ahora voy a hablarle de lo bueno. Eso es lo malo, pero tenemos que entender, tenemos que tener cuidado. Now that was the bad, and we have to be careful. Cuidado de nosotros mismos. Be careful of ourselves, Y cuidado cuando Dios hace algo, porque muchos van a venir a decirte que no fue Dios. and be careful when God does something because many are going to come and say it wasn't God. Y puedes entonces empezar a dudar And you can start to doubt y probarte, quitarte la fe. and take your faith. ¿Por qué le repartí los versos bíblicos? Why did I give you your biblical verses? Porque él a los 11 años comenzó a trabajar en una mina de carbón. Because at the age of 11, he started to work in a carbon mine. O sea que un poquito más chiquito que Jacob. So a little bit younger than Jacob. Ya trabajaba en una mina de carbón. He worked in a carbon mine. Y en esa mina, él escribía los versos bíblicos y se los daba en la mañana a todos los mineros. In that A los mine, 11 años. he would write the biblical verses, and in the morning, he would give it to the miners. Y cuando terminaban el día de trabajo, les preguntaba que si Dios les había hablado. And when they finished in the morning, he would ask them what God has spoken to them. Él duró 13 años orando por el avivamiento. Comenzó a orar desde los 13 y el avivamiento vino a los 26. He prayed for 13 years. He started praying at 13, and the revival came at 26. Pero mientras que cuando llegaban los recesos But when the breaks de came, trabajo, o sea, los descansos, el almuerzo, él lo que hacía era leer su Biblia. you know, when the work breaks came, lunch, just a regular break, he would read his Bible. Y dice que se memorizaba hasta 170 versos en una semana. It says that he would memorize 170 verses in a week. Y eso lo hacía ahí en la mina. And he would do that there in the minefield. Él empezó porque quiero que entienda algo. I want you to understand something. Siempre van a haber cosas grandes que Dios hizo antes de nosotros. There are always going to be greater things that God did before us. Y siempre habrá cosas grandes que Dios haga después de nosotros. And there are always going to be greater things that God does after us. Pero usted y yo nos tenemos que asegurar que en el tiempo de nosotros Dios pueda usar. But you and I have to be assured that in our time period, He can use us. ¿Por qué hablo yo de esto del avivamiento Why do I speak about this, about the y revival? de estas personas? And
and about these people porque nos ayudan a creer, because it helps us to believe, porque nos inspiran en la fe, because it inspires us in faith, porque el enemigo nos va a decir que es imposible, because the enemy will tell us it's que impossible. no va a pasar nada, Nothing will happen. que no hay nada que hacer. There's nothing to be done. Y el Señor sí quiere hacer algo en este tiempo, en nuestra tierra y en nuestra sociedad. And the Lord wants to do something in this time period in our land and our society. Y quiero decirte que quiere hacer algo grande, And let me tell you, He wants to do something porque great nuestro Dios es grande. because our God is great. Bueno, entonces por eso compartimos esto hoy. And that's why we share this today. Ahora, más de 100,000 personas se convirtieron en el avivamiento de Gales, More than 100,000 people converted in the revival of Gales. pero todo comenzó por el hambre que él tenía de Dios. But it all started with the hunger that he had from God. Él amaba la palabra de Dios, He loved the word of God. él amaba la iglesia He loved the church. y su vida era la oración. And his life was prayer. Él decidió entrar al seminario teológico He decided to go into the theological seminary. y llevaba un año And he had been there a year estudiando. studying. Pero vino un evangelista al seminario a predicarles. An evangelist came to the seminary to preach to them. El evangelista se llama Seth Joshua Seth Joshua was the evangelist. y él dijo, empezó a orar And he started to pray. y empezó a decir, dóblanos, Señor, And he started to say, bend us, Lord, para que otros puedan llegar a Cristo a través de nosotros. so others can reach Christ through us. Y esa oración conmovió a Evan Roberts. And that prayer moved Evan Roberts. Y él habló, algunos dicen que pidió permiso, Some say that he asked for permission. otros dicen que renunció. Some say that he just Yo hice- resigned. Recuerden que estoy diciendo lo más importante después de mucho tiempo de estudiar esto. Remember, I'm telling you the most important part of after a long time of studying. Pero ya sea que renunció o que pidió permiso, él dijo, tengo que ir a mi iglesia y tengo que predicar allá. Whether he resigned or asked for permission, after a time period, he said, I have to go to my church and preach there. Y fue a su iglesia, déjame ver si tengo la foto de la iglesia, no la que se me olvidó poner. Entonces, él fue a su iglesia y habló con el pastor. So he went to his church and he spoke to the pastor. Y dijo, pastor, yo necesito predicar. Dios, más o menos le contó lo que Dios había hecho y que él tenía, Dios le había dicho que hablar, que predicar. And he said, Pastor, I need to preach. And he told the pastor what God had done and what God had told him that he needed to preach. Y el pastor le dijo, ok, le vas a predicar a los jóvenes. And the pastor said, okay, you're going to preach to the youth. Y ese día And that day, habían 17 jóvenes. there were 17 youth. Aquí somos más hoy. There is more people here today. Aquí somos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y conmigo 26. Pero bueno, 25, estamos mejor. 25 of us. Eran 17. There were 17. El servicio comenzó a las 7 Service started at 7 y terminó a las 5 de la mañana. and it finished at 5 a.m. Dígale al que está a su lado que se está preparado. Tell the person next to you, are you prepared? Terminó a las 5 de la mañana. It finished at 5 a.m. Los que estuvieron en ese servicio Those who were in that service, dijeron que se sentía como estar en el cielo pero en la tierra. they said it felt like being in heaven but on earth. Y lo que él predicó son estos 4 puntos. And what he preached were these 4 points. Y eso era lo que él predicó durante el avivamiento. And that's what he preached throughout the Él no revival. era un predicador He was not a que preacher preparaba un mensaje y predicaba. who prepared a message and would preach. Él lo que Dios lo usaba y la presencia de Dios se manifestaba y era muy criticado porque todo en aquel tiempo era en orden. God would use them and however the Holy Spirit would manifest, everything was in order.
y él no tenía un orden. and he didn't have an order. A veces estaba orando y después de una hora se levantaba. Sometimes he was praying and then he would get up after an hour. A veces unos cantaban, Sometimes some will sing. pero es que Dios empezaba a mover. And the thing is that God started to move. Entonces lo primero era, él decía, confiesa todo pecado conocido. The first thing he will say is, confess all known sin. Donde quiera que él iba, Wherever he would go, eso era lo que él predicaba. that's what he would preach. Confiesa todo pecado conocido. Confess all known sin. Arrepiéntete y haz restitución de todo lo malo que has hecho. Repent and make restitution of all the bad you've done. Obedece al Espíritu Santo inmediatamente. Immediately obey the Holy Spirit. Y por último, confiesa tu fe en Cristo públicamente. And lastly, publicly confess your faith in Eso era lo Christ. único que él prácticamente compartía. This was the only thing he would share. Pero ahora voy a hablarle de lo más importante. But now I'm going to speak of the most important. Las consecuencias del avivamiento de Gales. The consequences of the revival in Gale. El crimen se terminó. Crime ended. La policía no tenía trabajo. The police had no job. Lo único que hacía la policía era el tráfico para guiar los carros a las iglesias. The only thing that the police would do is guide the traffic for the church. Por eso el avivamiento de Gales es tan poderoso. That's why the revival of Gale is so powerful. Porque se pudo dar, o sea, no importa quién lo negara, no importa quién dijera, la sociedad cambió. It doesn't matter who denied it and what they said, society changed. No era algo que pasó dentro de las iglesias nada más. It wasn't something that happened just in the churches. Gales cambió. Gales changed. Imagínense, no le da curiosidad que tenga un guante blanco puesto. Are you curious that I have a white glove on? Yes. That's a good Porque lo hice a propósito para que usted no se me duerma. I did it on purpose so you wouldn't fall asleep. Pero había una costumbre que cuando no había caso, los jueces se ponían el guante blanco. There was a custom that when there were no cases, los jueces? Sí, The judges would put on a white glove. la corte no tenía que funcionar. Court didn't have to function. No había delitos. There were no crimes. La policía no tenía trabajo. The police had no work. Los jueces tampoco. The judges didn't either. Los bares se fueron a la quiebra. The bars went bankrupt. Cerraron permanentemente. They permanently closed. La gente entraba a los bares y pedía agua y té. People were going to the bars and asked for water and tea. Y a veces venían los clientes viejos And sometimes the old clients will come a pedir perdón por las borracheras del pasado y lo que habían hecho. to ask for forgiveness of the Claro. prior drunkenness and what they had done. La gente estaba tan arrepentida y fue tan grande el cambio que los que eran borrachos venían a pedirle perdón al dueño. People were so repentant and the change was so great that they would come and ask for forgiveness Por los escándalos que hicieron cuando eran borrachos. because of the rioting they would do when they were drunk. Las cervecerías, las destilerías reportaron pérdidas terribles. No había nadie tomaba. Beer places, wineries, they lost practically everything. Nobody would drink. Los enemigos se reconciliaban públicamente. Enemies were reconciled publicly. Las familias divorciadas se arreglaron. Divorced families were restored. Los hombres que eran infieles se arrepintieron y se volvieron buenos esposos, buenos padres. Unfaithful men repented and became great husbands and great fathers. La sociedad cambió. Society changed. Imagínense los orfanatos Imagine that orphanages bajaron de huérfanos porque no había abandono de niños. went down on the amount of people they had because there was no abandonment. Donde cuidaban los ancianos Where homes where they would take care of the bajaron elders porque nadie llevaba a los ancianos al lugar de cuidarlos. went down because nobody would take them to these places. Senior homes. Las casas de empeño reportaban que la gente venía a pagar todo lo que debía. Pawn shops, they would
They would go down because people will pay everything they owed. Los prostíbulos no se cerraron, Prostitute places are not closed. pero ahora no, los hombres venían a leer la Biblia y a orar con las prostitutas. The men will come to read the Bible and pray with the No prostitutes. había, no, ellas ya no, era lo que hacían, era orar y leer la palabra. Now it wasn't about that, it was about praying and reading the word. Imagínense que las minas Imagine de that carbón, recuerden que él era minero, the carbon mines, y ahí había minas de carbón, and there were carbon mines y también puertos and docks donde llegan los barcos. where the boats Y arrive. entonces, esta gente que trabajaban ahí, And these people that worked there, todos hablaban vulgar, con malas palabras. they all spoke vulgarly with bad words. El cambio fue tan grande The change was so great que los caballos que usaban that the horses they used, los tuvieron que retirar, they had to retire them porque los caballos funcionaban con palabras groseras. because the horses will function with bad words. Y ahora nadie decía una mala palabra. And nobody was saying bad words Y on los those words. caballos no funcionaban. And the horses wouldn't function. Tuvieron que quitarlos y traer otros. They had to take them out and bring new ones. Los mineros pasan su tiempo libre orando, The miners would spend their free leyendo la time Biblia, praying, reading the oraban Bible, juntos a la praying noche. together during Y lunch. durante el día en la mina cantaban himnos. And during the day in the mine they would sing hymns. El cambio fue dramático. The change was dramatic. También, claro, los dueños de empresa The business owners, reportan que la puntualidad era increíble. they report punctuality was great. La gente aumentó su productividad. People's productivity went up. Se habla del 40% más de productividad en el trabajo. Talking about 40% more of productivity. No se perdía nada. Nothing was lost. Antes se perdían algunas cosas. Before some things would be Ya no se lost. perdía nada. Now nothing was lost. Y también, ¿qué más pasó con los trabajos? Los horarios. The times, the schedule, Los horarios cambiaron. the schedule changed. Se entraba a las 8 People would go in at 8, y se salía a las 3 and at 3 they would finish. porque todo el mundo quería ir a la iglesia. No el domingo, en todos los días. Everybody wanted to go to church, not only on Sundays, every day. Todo se cerraba porque todo el mundo iba para la iglesia. Everything would close down because everyone would go to church. Porque eso es un avivamiento. Because that's a revival. Piense para que, por eso es que necesitamos eso. And that's why we need this. Porque eso es que cuando alguien llega a un lugar, siente a Dios. That is when someone arrives to a place, they feel God. Y se dan cuenta que Dios es real. And they realize that God is real. Tan real que no quiere otra cosa. So real that they don't want anything else. Entonces, por eso sucedió este avivamiento tan poderoso en Gales. That's why this great revival happened in Gales. Los teatros Theaters, también tuvieron una crisis porque la gente no iba a ver nada, ni deporte. Ellos, no había fútbol mundial ahí, no era lo que les gustaba. they went into a crisis because nobody would go watch any shows. Era Soccer wasn't a thing. el rugby. Rugby was a El thing. rugby es como un fútbol con la pelota como corriendo con ella. Es parecido al fútbol Rugby americano. is like, No. yeah, it's like a mix of Es una mezcla. sports. Y en el año del avivamiento, And in the year of the revival, pues nadie iba. nobody was going. La gente no quería ir a ver eso. People didn't want to go. La gente watch this. quería ir a la iglesia. People wanted to go to La gente church. quería buscar de Dios. People wanted to seek God. Entonces, fue un avivamiento tan sorprendente It was such surprising que revival la gente empezó a ir de otros países, de aquí de Estados Unidos, y de people otros started países. going from other countries. Querían ir allá para ver lo que estaba pasando They wanted to go there to see what was happening. y es que por eso estamos hablando de esto hoy. And that's why we're speaking about this today.
No tengo los detalles, pero es para que usted me entienda cómo funciona el ser humano. I don't have the details, but it's for you to understand how the human being works. Cuando a los primeros hombres se les ocurrió subir el Everest, When the first men started to climb Mount Everest, eso era una locura. that was crazy. Y los primeros, hay gente que ha muerto subiendo ahí, And there's people that have died trying to climb the Everest. pero ahora son miles y miles de personas. But now it's thousands and thousands of Creo people. que, si no estoy mal, un colombiano que subió con una prótesis, una pierna de prótesis hasta allá arriba al Everest. If I'm not wrong, there was a Colombian who with a prosthesis? Yeah, prosthetic. Entonces, ¿qué pasa? Climbed the Everest. Que si yo tengo una prótesis y veo a ese con prótesis subiendo el Everest, yo ya digo, yo también puedo. If I have a prosthetic and I see someone climbing the Everest who has a prosthetic, I'll be that if he can, I can. Entonces, ¿qué pasa? Esto de los avivamientos produce eso, So what happens at this of revival produces this? que es para que nosotros podamos ver It's for us to be able to see y oír and hear qué es lo que puede hacer Dios what God can do y creerlo. and believe it. Pues imagínense, si nosotros nunca hemos visto eso, Imagine if we've never seen this. nunca nadie nos contó, Nobody ever told us anything. ni nos imaginamos que Dios puede hacer algo así. We can't imagine God's going to do something Pero like cuando this. usted empieza, y eso fue una de las cosas que él hizo, But when you start, and this is one of the things he did, investigar sus avivamientos anteriores, porque en Gales hubo unos anteriores he también. investigated his revivals before, prior, because there were other revivals in Gale. ¿De dónde cree que salió esa oración de que 100,000 personas se convirtieran? And where do you think this prayer came from, where thousands converted? Porque él había visto que ya cosas así habían pasado. Because he had already seen that things like this had already Entonces, happened. por eso hoy le estoy diciendo So todo that's why esto, today I'm telling you all this. para que nuestra fe aumente, So our faith can increase. para que entendamos que este país So you can understand that this country y todo el mundo necesita algo así. and all the world needs something like Hace this. poco hubo uno en Tennessee, Kentucky. There was a revival not too long ago in Kentucky. Eso también quiero decir. I want to say that too. Cada avivamiento es diferente, Every revival is different porque Dios es creativo. because God is creative. Pero sí nos sirve entender que Dios puede hacer las cosas de una manera poderosa y sobrenatural. But it's important to understand that things can happen powerfully and supernaturally. Pero ¿qué necesita Dios para que eso ocurra? But what does God need for that to happen? Hambre. Hunger. Lo que tenía Evan Roberts What even Roberts had era hambre de Dios was hunger from God, y quería ver and he wanted to see a la gente people que conocieran a Cristo. to know Christ. Eso era lo que él quería. That's what he wanted. Eso era por lo que él oraba. That's what he prayed for. Y esto que pasó con él And this that happened with him también nos muestra algo muy poderoso. also shows us something very powerful. Él no era una persona conocida. He wasn't a known person. Él no era una persona rica. He wasn't a rich person. Él era joven. He was young. Tampoco era una persona preparada. He wasn't a prepared person. Pero le digo, But I tell you again, tenía un corazón he had a heart hambriento de Dios. a heart that was hungry for God. Si él hubiera estado mejor preparado en algunas áreas, sobre todo en el cuidado If he would personal, have been more prepared in certain areas, especially his self-care, y tener una mejor asesoría de cuidarlo, and had a better accessory of taking care, ese avivamiento hubiera sido mucho más poderoso. that revival would have been even more powerful. Pero esa mujer lo atrapó y le quitó la fe But that woman trapped him and took his faith, y lo menguó. and it decreased. Pero él dice que los testimonios están, que él estaba en la reunión Testimonies are there that he was in the meeting. y de repente se salía del salón All of a sudden, he would leave the place porque Dios le mostraba que una persona afuera estaba clamando por algo y él iba donde estaba la persona y justo le daba la palabra exacta. God was showing that there was a person outside crying out for something, and he will go and give the person the word that God was giving them. Lo trataban
de mentalista y de eso que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. That's why they would say he was like a mentalist and everything that had nothing to do with the Holy Spirit. Pero eso también lo afectaba emocionalmente. But that also affected him emotionally. Y la parte que más lo agravó fue el no cuidarse, dormir y comer con el taco. And the greatest part that harmed him was not eating, not sleeping well, and not taking care of himself. Aunque estaba joven Because although he was young, y aparentemente él decía que tenía mucha energía y mucha pasión, and he apparently said he had a lot of energy and a lot of passion, nuestro cuerpo no está diseñado para eso. our body's not designed for Y ahí this. es donde nosotros tenemos que ser prudentes. And that's where we have to be prudent. De manera que, si usted se puede poner en pie un segundito If para you orar, can, please be on your feet for a few to pray. porque he aquí somos más que 17 en esta noche. Because here we're more than 17 tonight. No sé si lo que le he compartido le ha abierto el apetito, I don't know if what I've shared tonight has opened up your appetite, pero yo sí tengo mi mente y mi corazón but my mind and my heart con mucho apetito. have a lot of appetite. Porque yo creo, mis hermanos, Because I believe, brethren, que el mismo Dios que hizo eso en Gales that the same God who did that at Gales lo puede hacer donde Él quiera, can do it wherever He wants, con el que Él quiera with whoever He y wants, cuando Él quiera. and whenever He wants. Y eso nos parece grande y Él puede hacer más todavía. And that seems big, but He can do even greater things. No había redes sociales, There wasn't any social media, no había internet, there was no internet, no había teléfono. there was no cell phones. Esa reunión primera fueron 17, That first meeting was 17. al siguiente día fueron 30, Next day it was 30. al siguiente día 60 Next day it was 60. y en 3 o 4 meses ya eran cientos de miles de personas. And in 3 or 4 months it was thousands, hundreds and thousands of people. Eso se regó como pólvora. That spread out like dust. La gente, algunos venían por curiosidad, Some will come out of curiosity. otros venían para criticar, Some will come to criticize. otros venían porque creían. Some will come because they believe. Pero no importa cómo vinieran, But it doesn't matter how they came. una vez que llegaban, Once they arrived, Dios los tocaba. God touched them. Dios los tocaba. God touched them. Por eso es que estaba explicando el domingo That's why Sunday I was explaining de cuando clamamos para que el Espíritu venga, that when we cry out for the Holy Spirit to come, porque eso quiero que comprendan, no es, aparentemente puede ser un choque teológico, because I want you to understand, apparently it could be a theological shock, pero eso son los avivamientos. but those are the revivals. Es la manifestación de Dios en un lugar, en una ciudad, It's the manifestation of God in a place, in a en una city, iglesia, in a church, por unas personas. with people. Puede ser en un lugar, en Pensacola un avivamiento It could be in a place in Pensacola there was a revival. y la gente que solamente llegando al parqueo caía la presencia de Dios yendo para el lugar. And people would just arrive to the parking lot and the presence of the Holy Spirit would fall. Entonces, esto que sucedió fue específicamente en Gales. This that happened specifically in Gales. Hay avivamientos que ocurren en iglesias o en unos ciertos lugares. There are revivals that happen in churches or specific places. Ahí puede ser, pero yo he visto personas que dirigen, o sea, que tienen iglesias donde hay avivamiento And I've seen people that direct or have churches for their revivals. y Dios los usa poderosamente. And God uses them powerfully. Pero cuando van a otros lugares ya no es lo mismo. But when they go to other places, it's no longer the Todavía same. Dios los usa, God still uses them. pero no tan fuerte como en el lugar donde ellos están establecidos. But not as strong as a place where they are established. Esto puede variar, This can vary. pero yo quiero que entienda que cuando un grupo se une con ese hambre, con ese deseo, And I want to tell you, when a group gathers with that hunger, with that desire, Dios puede hacer algo. God can do something. Dios puede usar. God can use us. Dios puede usar este edificio tan pequeño God can use this small building para que se encienda la llama de un avivamiento en este país. for the flame of revival of this country to light up.
Dios puede usar a 20 y pico de personas que somos aquí. God can use the 20-something people that we are here. Porque empezó con 17 en Galvez. Because it started with 17 in Gale. Por eso yo le he dicho al Señor que mi preocupación, yo soy pastor. That's why I told the Lord my worry. I'm Como a pastor. pastor me duelen las ovejas, porque ese es el pastor. As a pastor, the sheep hurt because that's the pastor. Pero yo le he dicho al Señor que lo más importante es perseguirlo a Él, But I've told the Lord that the most important thing is to follow Him, buscarlo a Él. to seek Him. ¿Por qué? Why? Porque yo puedo traerte medio obligado a la iglesia. Because I can bring you somewhat obligated to church. Yo puedo llamarte I can call you y decirte por qué no estás viniendo, and tell you, why are you coming? llamarte la atención, Call your attention. es decirte que tienes que venir, Tell you you have to come. o preguntarte por qué no estás viniendo. Or ask you why you're not coming. Y a lo mejor entonces tú vienes a la siguiente semana. And maybe you come next week. Pero si aquí no está Dios manifestado, But if God is not manifested a here, la siguiente semana otra vez vas a estar fuera. the next week you'll be out again. Porque entiéndame, usted no viene aquí a ver al pastor. Understand that you're not coming here to see the Yo pastor. no puedo llenarle las expectativas a las personas. I cannot fill the expectations of people Porque yo soy igual que usted. because I am just like you. Y yo no puedo llenarte las expectativas. And I can't fill your expectation. Pero si Dios está aquí, But if God is here, y si Dios se mueve aquí, and if God moves y here, si Dios se manifiesta aquí, and if God manifests de here, una manera grandiosa, poderosa y a sobrenatural, great and powerful supernatural way, no hay que insistirle a nadie. you don't have to insist on anybody's Eso love. era lo que pasaba en Galvez. That's what happened in La Gales. gente venía sola, People would come alone. porque Dios se movía con poder y con libertad en esos God lugares. moved with power and liberty in those places. Y no había que empujar a nadie. You didn't have to push anyone. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? So what do we have to do? Busquemos al Señor Let's seek the con Lord todas las fuerzas de nuestro with corazón. all the strength of our heart. Oremos por nuestra congregación. Let's pray for our Oremos por congregation. nuestra familia. Let's pray for our Oremos por family. nuestra ciudad. Let's pray for our Oremos city. para que este país se encienda en el Espíritu. Let's pray for this country to be Yo united in creo the que Spirit. Dios puede empezar algo nuevo hoy, I believe the Lord can start something new porque today nuestro país está cumpliendo 250 años. because it's the 250th birthday of our Y country. el mejor regalo que puede suceder en Estados Unidos de América And the best gift that can happen in the United States of America es el derramamiento del Espíritu Santo is to sobre pour esta out the tierra. Holy Spirit over this land. No hay mayor regalo. There's no greater gift. No hay nada mejor que pueda ocurrir. There's nothing greater that can happen. Escúcheme, toda esa gente cambió. Evan Robert solamente los llevó a que pusieran su mirada en Jesús. Hear me, all these people changed. All Ava did was have them put their sight on God, on Jesus. Y les dio un empujoncito para que se arrepintieran. And He gave them a little push to repent. Pero quien convence de pecado es el Espíritu But Santo. who convinces us of sin is the Holy Spirit. Quien redarguye de pecado es el Espíritu Santo. Who redeems us of sin is the Holy Spirit. Como una persona que dice malas palabras todo el día, todos los días, va a cambiar de repente. How is it that a person who says bad words all the time, the whole day, changes abruptly? Es el Espíritu Santo. That's the Holy Como Spirit. una persona que todo se lo gasta en licor, de repente ya no quiere tomar. How is it that a person who spent all their money on alcohol all of a sudden doesn't want to drink? Es el Espíritu Santo. That's the Holy Spirit. ¿Cómo es que las prostitutas ahora ya no atienden a nadie, sino que el que viene oran con él y lee la Biblia? How is it that now the prostitutes don't see anybody, but all those who come, they just read and pray for them, Es el with them? Espíritu Santo. That's the Holy Spirit. Y eso es lo que tenemos que buscar. And that's what we have to seek. Porque ante el Espíritu Santo no hay nada ni nadie que pueda resistir. Because in the presence of the Holy Spirit, there's nothing and no one that can resist. El más fuerte, el que tiene corazón duro, se le vuelve, que está como roca, se vuelve como carne. Who has a stone heart becomes a flesh heart. El que está sumergido en el pecado, Who's submerged in sin se vuelve una persona santa y separada. becomes a holy and separated person. Oigan, en los tiempos bíblicos, En los los brujos bíblicos- sacaban sus libros y los quemaban. In the biblical times, the sorcerer, the witches will take out their books and burn them. Porque es el Espíritu Santo.
Because it's the Holy Spirit. Nosotros no podemos seguir igual, We cannot continue the same sin contar con Él without counting on y Him sin entender que la obra en realidad le pertenece a Él. and without understanding that the work belongs to Him. Hoy nosotros le pedimos a Dios Today we ask God que nos podamos sincronizar con su Espíritu, that we may be able to synchronize with His Spirit para que podamos oír su voz, so we can hear His voice, seguir su dirección follow His direction, y ser usados and be used de una manera poderosa. in a powerful way. La llama en tu corazón, yo le pido a Dios que se encienda hoy. I ask the Lord to ignite the flame in your heart today. Yo puedo hacer eso I can do that porque mi corazón está encendido because my heart is ignited y no se apaga. and it's not going off. Y yo cuando usted enciende un fósforo And when you turn on y lo tiene encendido, usted puede encender a otro. when you turn on a match and you have it on, you can light up others. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, I don't know how God's going to do it. no sé cuándo, I don't know when. no sé cómo, I don't know how. pero yo sí soy uno de esos fósforos encendidos. But I am one of those lit matches. No sé si usted quiere estar I encendido o don't know if you apagado. want to be lit or off. No sé si usted quiere estar I don't encendido o know if you apagado. want to be lit or off. Eso es personal, That's personal. pero no hay nada mejor But there's nothing better que estar en este lugar con el corazón encendido. than to be in this place with your heart on fire. No hay nada peor There's nothing worse que estar aquí con el corazón apagado. than to be here with your heart off. Porque ahora mismo es una tortura escucharte a mí. Because right now it's torture to hear me. Ahora mismo estás pidiendo que termine para ir. Right now you're asking for this to be over so you can leave. Eso pasa cuando el corazón That happens when your heart está apagado. is off. Pero cuando nuestro corazón está encendido, But when our heart is on fire, nosotros queremos más de Dios. we want more of God. Señor, como oró el evangelista Lord, as the evangelist prayed hace unos cuantos años atrás, estamos hablando como más de 100 años, more than 100 years ago, pero ese evangelista oró y dijo, y con esto yo voy a terminar, that evangelist prayed, and I finished with this. dóblanos Bend us para que muchos puedan pasar so many can go y llegar a ti. and reach you. Dóblanos significa quebrantar, Bend us means break us. significa rendirnos. It means surrender. Piense esto, Think about this. cuando usted prende un fósforo When you light a match y hay viento que lo quiere apagar, and there's wind that wants to turn it off, usted tiene que inclinar ese fósforo hacia abajo you have to incline that match down para que la llama coja más fuerza en el palito. so the flame grabs more power on the match. Y cuando el palito tiene más fuego, And when the match has more fire, usted lo puede levantar you can lift it up again y encender a otro. and turn on another match. Usted y yo somos ese fósforo que está siendo encendido, You and I are that match that's being lit on. pero tenemos que agacharnos But we have to bend down para que la llama coja so the fuerza. fire can grab its strength. The match can grab its strength. Escuche, porque cuando nos levantemos la llama tiene que estar tan encendida Listen, because when we rise up, that flame has to be so on que ahora fire no puede haber nada que la apague. that now there can be nothing that turns it off. Y de esta manera poder encender a otros que están apagados pero necesitados. And this will be able to turn others who are La turned off but in gente need. está necesitada de Dios y no lo sabe. People are in need of God and they don't know it. Y nosotros tenemos la respuesta de su necesidad. And we have the answer of their need. Mi Dios, en esta noche te damos gracias. Lord, today we give you thanks. Lili termina para orar. Te damos gracias. We Lord. give you thanks, Lord. Recuerde lo que empezamos. Remember what we started. Dios no está mirando la edad. God is not seeing your age. Dios no mira el conocimiento, aunque es bueno que nos preparemos. God doesn't see your knowledge, although it's good for you to prepare. Parte de lo que le pasó a Evan Robert en su fracaso fue que no estaba preparado en algunas áreas. Part of what happened to even in his failure is that he wasn't prepared in some areas. Yo le digo a todos los que están aquí, prepárense I tell all those here, prepare yourself en todas las áreas in all your areas para que Dios te pueda usar por más tiempo so God can use this for a longer time y con mayor efectividad. and with greater effectivity. Porque cuando cuidamos todo, Because when we take care of everything, Dios nos puede usar por más tiempo God can use us for a longer period y de una manera más poderosa. and in a more powerful way.
Señor, gracias, sopla sobre nosotros. Thank you, Lord, esta may noche. your Sopla spirit de tu blow presencia in in us, your en presence nosotros esta noche. in us tonight. Te pido, oh Dios, que te derrames como lo dijiste en tu palabra. We ask you, Lord, to pour out like you said in your Sobre word, los niños, over the children, sobre los jóvenes, over the young, sobre, no dice adultos, de jóvenes habría ancianos, from young and jumps to elders, pero que sobre todo, Señor, over all of us, Lord. dale visiones a los que tengan que tener visiones. Give visions to those who need to have Dale visions. sueños a los que tengan que tener sueños. Give dreams to those who need to have dreams. Y derrama de tu Santo Espíritu sin medida Pour out your Holy Spirit without measure sobre cada uno de nosotros. over each one of us. Yo creo, Dios, I believe, Lord, que el mismo Espíritu Santo que causó ese that the avivamiento same Holy Spirit that caused that revival lo puede hacer hoy. can do it today. Por eso es que entiendo que no hay límites. That's why I understand there's no limits. Los límites los ha puesto Satanás. Satan has put the limits. Los límites los pone el enemigo, The la incredulidad. enemy puts the limits, the unbelief. Pero yo le digo hoy al Señor, But I tell the Lord today, me puedo quitar, no quiero estorbarte, I don't want to impede anything. no quiero estorbarte. I do not want to impede anything. ¿Cómo estorbamos a Dios con nuestra How do incredulidad? we stop God with our unbelief? No estorbes a Dios. Don't stop God. Deja que Dios lo haga, Don't get in His way and let Him lo do que it. Dios quiere hacer.